Hola, buenas tardes. ¿Sabemos cómo funciona el cerebro de nuestros alumnos cuando estudian? ¿Sabemos cuál es el mejor momento para estudiar? ¿Conocemos realmente qué procesos suceden en su interior cuando nosotros queremos enseñar algo y queremos que ellos aprendan? Bueno, algunas respuestas a estas preguntas nos las da una nueva disciplina llamada neurociencia aplicada a la educación, la cual estudia los procesos neuronales que se llevan a cabo cuando estamos memorizando contenidos. Y bueno, el día de hoy estamos en el conversatorio de teorías contemporáneas acerca de cómo la neurociencia del aprendizaje puede apoyar nuestra práctica docente en estos momentos. Y bueno, nos acompaña el día de hoy la licenciada Yeresi Nayeli Mezquitic Mercado, la licenciada Elba Yanet Reyes Panti, la licenciada María Elena Cifuentes Perales y su servidora Silvia Gisela Ponce Valle. El día de hoy trataremos de analizar un poquito algunas respuestas a unos cuestionamientos que nos pueden ayudar a entender mejor qué sucede dentro del cerebro de nuestros alumnos cuando están aprendiendo. ¿Sí? ¿De qué les sirve a un maestro conocer este proceso, estos procesos que suceden en su mente? Y bueno, vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Por qué es importante que un profesor conozca sobre las capacidades que tiene el ser humano, ya sea cognitiva o afectiva? Y para esto nos va a apoyar con su aportación la licenciada Yeresi Nayeli Mezquit Mercado. Adelante, maestra. Espero que esté muy bien. Vamos a contar aquí, vamos a platicar, va a ser algo muy padre. Vamos a decir por qué es importante que un docente conozca todo esto. Bueno, pues para empezar, lo que es la neuroeducación ahorita nos está dando un revuelo a todo lo que es la educación, ¿verdad? Que estamos conociendo que a partir de lo que conocemos, cómo trabaja el cerebro, vamos a saber cómo utilizar metodologías de aprendizaje con nuestros alumnos y cómo vamos a llegar a que logren ese aprendizaje, más que nada un aprendizaje significativo. Entonces, por cuanto se demuestra científicamente la identificación del centro de procesamiento de los procesos cognitivos y afectivos del ser humano que originan la conducta de nuestros estudiantes. Al conocerlos, pues ya vamos a aprender más de ellos y cómo hacer que llegue ese aprendizaje. Si alguien nos quiera complementar. Sí, también es importante que sepan los docentes que existe una relación entre lo cognitivo y lo afectivo, ¿verdad? Y ahora que estamos en esta situación de pandemia, de contingencia, en la que en muchas escuelas aún no asistimos, o sea, ¿cómo recibir a estos alumnos y esperar que aprendan, siendo que tienen muchas situaciones socioemocionales que resolver, ¿verdad? Es importante que el maestro sepa que debemos de trabajar también aquellas áreas, ¿verdad?, de desarrollo personal y social que muchas veces hicimos a un lado, por ejemplo, lo que es artes, educación física, educación socioemocional, que son tal vez asignaturas que no trabajamos mucho de manera presencial y que hoy son como una situación prioritaria, ¿verdad? Así es. Sí, todo esto nos va a apoyar mucho en nuestra práctica docente, el conocer todo esto, cómo el niño va a aprender, cómo el alumno va a aprender para poder utilizar todo esto, este conocimiento y llegar a ellos, utilizando la empatía, utilizando ese proceso que el alumno tiene. Alguna situación, o alguien que quiera comentar una situación que ha llegado a sus alumnos para aprender o alguna situación particular. Me gustaría comentar, nos encontramos frente a alumnos con mentes brillantes, pero con maestros que quieren incluir o medir capacidades con instrumentos de medición muy obsoletos. Considero que el ser humano, y principalmente el niño de hoy,
está ya adaptado o habituado a la tecnología, su mente o su procesador, porque sabemos ese comparativo, ¿verdad? Que nuestra mente es como un procesador. Tiene mucha información. También sabemos que existe un contexto social que afecta mucho al alumno de hoy, no propiamente por la pandemia, sino sabemos que el día de hoy los niños tienen un contexto más solitario, con entornos disfuncionales y su área socioemocional se ha visto afectada en su aprendizaje. Sabemos que como docentes esta área es muy importante y se relaciona con el área cognitiva con el área afectiva. Por lo tanto, es importante que el docente conozca la estructura del cerebro, principalmente que es los estímulos, nosotros ajustar las enseñanzas o las técnicas y las herramientas actuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez podemos utilizar la tecnología, pero el modo de transmitir la enseñanza sigue siendo la tradicional y pasiva. Nos enfrentamos a alumnos que son totalmente activos en cuanto a los estímulos que el niño recibe, porque está el celular y la televisión recibe demasiados estímulos y demasiada información. Entonces, si nosotros continuamos con estos instrumentos o estas técnicas de enseñanza tradicionales, obviamente vamos a tener niños con demasiado potencial, pero están ahí estáticos. No estamos desarrollando potencialidades, no estamos desarrollando aprendizajes y aparte también construir una enseñanza, una clase cuando nosotros general y aplicarla a una diversidad de mentes y de capacidades mentales, pues también es una mala estrategia que estamos utilizando. Querer medir con un solo instrumento a un solo alumno, cuando sabemos que cada persona percibe el mundo de diferente forma. Entonces, es importante que conozcamos la estructura y cómo el niño va aprendiendo y cómo podemos utilizar esa área afectiva nosotros como docentes y para que nos funcione a encauzar todas estas herramientas que están al alcance del niño para llamar su atención y focalizar sus aprendizajes. Ahora es importante recordar que la neurociencia nos habla de una memoria a corto y a largo plazo, ¿verdad? Como si fuéramos a hacer el mandado, una lista de mandado, utilizaríamos una memoria a corto plazo. Pero a veces queremos trabajar, como dice la licenciada Janet, una clase de historia como si fuera la lista del mandado, dándole la misma importancia. Entonces tendríamos que modificar esas estrategias para que convertir esa memoria de nuestros alumnos a largo plazo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de generar una cultura en la que no se otorguen respuestas a los alumnos, sino invitarlos a reflexionar para estimular la formación de redes y circuitos neuronales? Si nos puede dar la licenciada Yeresa. Sí, pues esto es porque vamos a activar así los programas mentales, vamos a hacer que el alumno genere esa reflexión y hay que conocer precisamente lo que son los procesos, cómo va a adquirir ese aprendizaje. Dice, existen unos pasos bien delimitados que describen cómo aprende el ser humano un nuevo contenido, los cuales son en que la información viene de nuestros sentidos o es activada por el pensamiento y la memoria. La información es enrutada al tálamo para su procesamiento inicial. Simultáneamente, la información es enrutada hacia las estructuras corticales apropiadas para más procesamiento, lo que son los lóbulos occipital y temporal, etc. También es inmediatamente enrutada hacia áreas subcorticales, por ejemplo, la amígdala. Si hay un estímulo de urgencia, la amígdala responderá tan pronto como sea posible y reclutará a las otras áreas del cerebro. Más tarde, la información es enviada al hipocampo para una evaluación más sutil
más útil y es retenida en el tiempo. Entonces, a través del tiempo, el hipocampo organizará y distribuirá y se conectará a través de recuerdos con otras áreas de la corteza para un almacenamiento de mayor duración, que eso es lo que me comentaba la licenciada Gisela Pons. Eso era lo que estábamos comentando, cómo llegó a adquirir ese aprendizaje donde le generamos una pregunta y no nada más darle una respuesta, porque necesitamos que el alumno, al hacerle una pregunta problematizadora, él esté pensando cómo voy a hacerle, cómo voy a buscar esta solución. Entonces, vamos a estimular así esas áreas del cerebro para que el alumno empiece a pues, buscar formas de resolucionar los problemas. También el error aprende. Así es. Ahora, los neurotransmisores, al irse conectando, habíamos comentado ya en alguna otra ocasión en la clase, porque cabe recordar que este conversatorio parte de dos lecturas muy importantes que analizamos: la neuroeducación, cómo aprende el cerebro humano y cómo deberían enseñar los docentes, del autor Alexander Ortiz, y del libro Neurociencias y su importancia en contextos de aprendizaje, de María Laura de la Barrera y Danilo Donolo. Además viene de un análisis hecho por doctorantes del doctorado de Ciencias de la Educación, donde vimos que estos neurotransmisores, al compartir esa información, van formando sinapsis que hacen que esa información quede en la memoria del alumno, y que es importante no darles las respuestas a los alumnos porque cuarteamos cualquier curiosidad que se haya generado por parte de ellos. Es decir, para poner un ejemplo, en una clase estábamos viendo cómo existen, por ejemplo, un cactus y existen árboles, y cómo son las raíces de estos. Por ejemplo, un cactus tiene las raíces largas hacia abajo, y un árbol grande, no sé, de un bosque, las raíces se ven hacia los lados. Entonces lo estábamos analizando con niños pequeños, y los niños se preguntaban por qué una raíz va hacia abajo y la otra hacia los lados. Si yo les doy la respuesta, ellos la olvidarán el día de mañana, ¿verdad? Porque es una respuesta que no les costó trabajo, no los llevó a hacer esa sinapsis, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Otra pregunta. Ahora yo les regreso la pregunta. Maestra, ¿por qué están diferentes las raíces? ¿Por qué una hacia abajo, otro lado? ¿Tú por qué crees? ¿Dónde crees que viven los cactus? ¿Dónde crees que vive este árbol frondoso? Bueno, en el desierto, en el bosque. Ok, ¿dónde llueve más? Pues en el bosque. ¿Y de qué se alimenta ese árbol? Pues de agua. Bueno, entonces, si llueve más en el bosque, ¿dónde estará el agua? Pues en la parte de arriba. Ah, pues entonces, y él mismo llega a la conclusión de que en el desierto casi no llueve, busca el agua a la raíz, por eso va hacia abajo. Y ahí no le dimos la respuesta, sino que le fuimos respondiendo a través de preguntas que lo llevaron a él a realizar un pensamiento reflexivo, que lo lleva a un conocimiento más duradero, ¿sí? A la memorización, una memoria de largo plazo, algo significativo. Pues bueno, la maestra Janet. Me gustaría opinar al respecto. Actualmente conocemos el programa de aprendizajes claves, el cual está estructurado desde la perspectiva del constructivismo. Este modelo permite que nosotros como docentes vinculemos, ¿verdad?, lo que es la educación básica, pero además se nos está formando a los docentes la manera de impartir nuestras clases considerando todos estos planteamientos de problemas e hipótesis. Por ejemplo, despertando la curiosidad, como es el caso que explicó la compañera Gisela. Sí, no llegar con una clase estructurada y explicativa y de solamente vaciar información, no. Simplemente plantear una pregunta, formular hipótesis, que el niño se despierte la curiosidad, integrarlos en esa investigación para que el niño sea analítico, participe en la clase, se interese, indague, cuestione.
construyan una sola respuesta entre todos, que al finalizar todos se concluyan y hagan una retroalimentación. Habemos algunos que ya se aplican en el modelo de preescolar, tenemos años trabajando esa técnica de lo que es el proyecto escolar. Sin embargo, pasan a primaria y es un poquito más metódico o sistemático. Como docentes, estimulemos, vaya, esa curiosidad en los niños y también, como aprendimos en la clase, algo que me llamó mucho la atención, y que el misterio, el causar misterio, una duda, aplicar todo ese tipo de cosas para despertar el interés en el alumno, que no sea algo terminado. Pueden trabajar el trabajo en equipo. Veo que actualmente los alumnos en diferentes niveles se batallan para integrar, unos quieren trabajar, otros no, y más que todo por la estructura, inclusive nosotros por lo de la modalidad que estamos trabajando, ahora unos presenciales, otros no se acomoda nuestro tiempo. Sin embargo, se puede trabajar también en pinas y combinar todas estas, estructurar una sola idea, pero la importancia de participar, de convivir, de tomar ese tiempo entre compañeros. Eso es algo que debemos de aprender tanto docente como alumno, de disfrutar estos momentos para la enseñanza. Sería todo lo que me gustaría plantear al respecto. Okay. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde hablamos acerca de qué manera se promueve el desarrollo de procesos racionales en los alumnos. Fíjense qué importancia promover el desarrollo de procesos racionales en alumnos. Ok, bueno, pues considerando que esos procesos racionales, como habíamos comentado, tienen que ver con procesos afectivos, motivacionales, emocionales, ¿qué se puede hacer para promover este desarrollo? Pues trabajar con los estudiantes a través de retos, de actividades que representen desafíos intelectuales, pero que al momento de representar un desafío intelectual también esté dentro de sus posibilidades cognitivas. Es decir, algo que sean capaces de resolver, pero que genere un conflicto intelectual. Por ejemplo, algunas de estas actividades pueden ser que pedirles que hagan tutoriales, si es que están en una edad en la que puedan hacerlo, que hagan algún collage, frisos, problemarios, trabajar a través de proyectos, elaborar videos colaborativos, situaciones que representen retos, que los lleven a trabajar de manera colaborativa y que finalmente tengan que socializar una producción. Porque de nada serviría que represente un reto solamente si no va una colaboración que implique una puesta en un establecimiento de acuerdos y una puesta en práctica del trabajo colaborativo. Además de que la socialización de un producto los lleva a significar ese aprendizaje. Al momento que ellos tienen que presentar lo que hicieron, presentar el proceso, el cómo lo resolvieron, los lleva a comunicar los procesos que realizaron y esto les ayuda a pensar, a generar su pensamiento crítico reflexivo, a generar una memoria a largo plazo y a que sea más significativo su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, enfrentarlos a estas situaciones que los motiven, buscando soluciones con sus recursos, que tenga relación con sus intereses. O sea, de nada me sirve a mí preguntarle a un niño las tablas si no lo contextualizo, ¿sí? Algo que le genere el pensar, que es lo que buscamos los maestros, que nuestros alumnos piensen. No sé si alguien quiera realizar alguna aportación a esta pregunta. Sí, pues más que todo,
redondeando lo que la licenciada Gisela nos dice, sabemos que quieren saber por qué de cada cosa. Si a un alumno no le dices el por qué está haciendo un trabajo, inclusive utilizamos mucho el modelo conductual. En su tiempo a lo mejor sirvió, pero me ha tocado ver que hasta en el nivel secundaria comentan algunos colegas que lo inclusive en el campo militar, ahora que fuimos a la vacuna de la pandemia, platicando con un colega me decía que ocurrió ahí en secundaria y de inmediato los alumnos le decían que no vas a dar cambio por hacerlo. Entonces, creo yo que, y yo me hice ese planteamiento, cómo trabajar con niños el modelo constructivista con padres conductuales. Es trabajar con el padre de familia para precisamente no abusar de esos estímulos o reforzadores que se les llama positivos y negativos. ¿Por qué? Porque el sistema, el modelo educativo ha evolucionado, las mentes hemos evolucionado y no debemos de estar condicionando nuestro aprendizaje por un premio o, por ejemplo, no simplemente nosotros hacer el doctorado o un premio económico para nosotros superarnos y seguir actualizando, sino ver que todo eso es para su propio beneficio, para también nos sirve a nosotros como docentes para poder agilizar este modelo constructivo, ¿verdad? Que apenas está funcionando, se está conociendo de alguna manera de forma general. Sabemos que aquí en México la enseñanza aún todavía es un poco primitiva, pero también sabemos que ya no podemos continuar con esos tipos de modelos anteriores, tenemos que erradicarlos completamente porque nos enfrentamos con alumnos que tienen demasiadas capacidades y como lo dice el programa, lo podemos potencializar al máximo. Por ejemplo, me ha tocado ver tanto a nivel preescolar, primaria y secundaria, que hay alumnos que quieren más o que no se conforman con, ¿por qué? Porque tienen hábitos o tienen el apoyo de los papás o el estímulo que se le ha brindado, el apoyo en el salón, le ha permitido, entonces ellos te piden más y aquí lo importante para que la mente o el desarrollo humano funcionen más en cuanto a la racionalidad de los alumnos, es decir, en cuanto que ellos tengan entendimiento de lo que están aprendiendo, tiene un porqué y tiene también una intención para su propio bien. Es a través de los elogios. Es algo que yo he escuchado mucho y pues ahora lo estamos viendo en relación a las emociones. Los elogios nutren las emociones. Entonces, pienso que en este trabajo hay gente que a veces se le facilita más la palabra y hay otros que no. Pero aquí es la cuestión integrarlos, motivarlos a todos y permitir que todos colaboren. Así que tengan una experiencia significativa y a lo mejor ese contenido más adelante lo vuelve a ver, lo va a volver a recordar porque se le dio la oportunidad de participar, de colaborar en el trabajo, de aportar una idea. Okay. Vamos a escuchar a la licenciada Elena. Ok, bueno, nada más me gustaría ser breve al respecto. Ahorita que las escuchaba, recordaba estas palabras claves que hemos estado aprendiendo sobre estos procesos mentales.
hablando de estos procesos racionales, donde tiene que ver y juegan el pensamiento, la memoria y la atención. Entonces, parte de esta respuesta me llama a mí la atención, la atención. ¿Y por qué me llama la atención? Porque una buena estrategia para promover el desarrollo de estos procesos podría ser, por ejemplo, en relación con la atención. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, pues ¿por qué no utilizar una pausa en cada nivel de atención? De manera que podamos tener tiempo en asimilar cada aprendizaje. Y me refiero, ahora que estuvimos en consejos técnicos, hablo de manera personal, íbamos muy rápido, o sea, el tiempo nos estaba comiendo, teníamos que acabar ciertas sesiones y no había ese tiempo de asimilar todo lo que estaba, la información que estábamos recibiendo, de manera que mucha de ella llegó, se fue, se esfumó de una manera muy pasajera. Entonces, al hablar dentro de estos procesos del pensamiento, como es la atención, desde mi punto de vista, algo importante que podemos rescatar aquí es por qué no manejar una pausa entre cada proceso, de manera que los niños tengan, nuestros alumnos, sean niños, sean adultos, cada uno de sus aprendizajes y que su atención esté enfocada y no lleguen todos esos aprendizajes, pensamientos, información, lleguen y no se instalen, sino que pasen desapercibidos. Es cuanto. Muchas gracias. Licenciada Yeresi, ¿quería comentar algo? Sí, pues también para complementar que actualmente estamos pues en la pandemia, pero los alumnos creemos que a lo mejor no conocen mucho de tecnología y no, al revés, ellos, o sea, ellos están también muy avanzados y nosotros tenemos que buscar también esa forma de acercarnos a ellos y conocer sus intereses, porque al conocerlos vamos a enfrentar, los vamos a poder poner en una situación más significativa. Entonces vamos a conocer gustos, intereses, para poder contextualizar y que ellos puedan adquirir un aprendizaje. O sea, lo que estamos buscando es atrapar precisamente la atención, pero cómo trabajando lo que vienen siendo los procesos racionales, ¿verdad? Cómo el alumno lo va a aprender. Entonces, utilizando sus recursos, como son la tecnología, proyectos, problemarios, exposiciones orales, etcétera. Entonces, así sí habría que nosotros también como docentes actualizarnos para conocer cómo los alumnos, cuáles son los intereses, para de ahí también nosotros poder buscar situaciones en las que ellos puedan enfrentarse y buscar como lo mismo la pregunta anterior sobre los problemas, ¿verdad? Entonces, esa sería mi aportación. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta.